les dan la más cordial bienvenida a este ciclo académico Diálogos en Derechos y Libertades Fundamentales. El día de hoy tendremos la primera sesión titulada Generalidades de Derechos Humanos y Servicio Público, impartida por la maestra Judith Ponce-Ruelas, abogada, especialista en migración internacional y estudiante del doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan y para poder, antes de dar inicio con la conferencia del día de hoy, quisiera invitar a nuestro presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Doctor, tiene el uso de la voz. Al parecer el doctor Marco pudiera estar en alguna otra actividad. Eh, bueno, le daremos unos minutos y mientras tanto, también me encantaría que el doctor Jesús Chávez nos pudiera dirigir algunas palabras. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, un gran colaborador en esta lucha por los derechos humanos, un excelente amigo, un gran maestro, admirable persona que nos encantaría nos pudiera regalar unas palabras de bienvenida para este ciclo académico que estamos en coordinación organizando. Doctor Jesús, por favor, muchas gracias, le doy el uso de la voz. Sí, muy buenos días, tardes ya. Tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, Judith, por estar con nosotros, por iniciar el ciclo de conferencias y pues bienvenidas, bienvenides y bienvenidos todos a este ciclo. Es bien importante para nosotros en la comisión que tengamos estas interacciones de divulgación y también de capacitación para la ciudadanía en general. Muchas gracias por regalarnos tu espacio, Judith, tu tiempo, y muchas gracias a todas y todos. Si me lo permiten, yo me ausentaría y estaría aquí a la distancia escuchándoles. Muchas gracias, doctor Marco. Creo que perdimos un poquito la comunicación, eh, pero si no hay más que agregar, agradecemos mucho a nuestro presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, y por ahí por los temas de conexión se metió un poquito, le había dado la palabra al doctor Jesús, una disculpa y muchas gracias, doctor Marco Antonio, presidente. Entonces, ahora sí, creo que podemos proceder a escuchar al doctor Jesús Chávez. Adelante, doctor, muchas gracias. Sí, muy buen día, tarde a todas y todos y todes. Querido Pedro, pues como siempre es un gusto saludarte ahora por esta vía. Un saludo también muy cordial al doctor Marco Antonio Tinoco, que pues es uno de los impulsores de este proceso académico. También evidentemente a la doctorante Judith Ponce, de gran afecto y cariño, estudiante del doctorado en Derechos Humanos, que también voy a decir otra cosa de ella, es la directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, así que pues ya tiene un recorrido interesante sobre la materia. Tengo muchos años de conocerla y pues es un orgullo académico el hecho de que podamos inaugurar estos diálogos en derechos humanos con la Defensoría del Pueblo de Michoacán, que dicho sea de paso, es una defensoría que yo quiero mucho, les tengo muchísimo cariño, muchísimo afecto. Creo que es una de las defensorías que desde mi punto de vista pues está también marcando un ritmo distinto en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Creo que es una defensoría que está, ¿por qué no decirlo así también?, que está permitiendo generar nuevos proyectos. Es más, creo que es una defensoría que nos está diciendo cómo marcar la pauta para que las defensoras y los defensores de derechos humanos sean distintas y distintos. En fin, yo quería decir muchas cosas, los estimo mucho, pero principalmente agradecerle a ustedes por el espacio, a querido Alejandro, que también por aquí lo veo, Ixia, también con mucho cariño la recuerdo,
Es decir, a todas las personas que están por aquel lado, pues decirles que desde la Universidad de Guadalajara, desde la coordinación del doctorado en Derechos Humanos, pues tienen aliados estratégicos para echarle muchas ganas por la dignidad y por la libertad de las personas. Así que les mando un fuerte abrazo y querida Judith, muchas gracias, insisto, también a ti por tu tiempo y tu generosidad. Gracias, querido Pedro, y aquí escucharemos con mucha atención la ponencia de Judith. Un abrazo a todas y todos y todos, por favor. Muchas gracias, doctor Jesús. Un gusto que estemos por aquí compartiendo estas actividades y pues bueno, agradecerle también, aprovechar para agradecer a todas las personas que se han estado conectando de diferentes instituciones, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras instituciones que nos acompañan, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y reciban también un cordial saludo por parte de nuestro presidente y también de nuestro coordinador de estudios, el maestro Alejandro Sandoval Rocha, quienes han hecho posible esto junto con el doctor Jesús Chávez. Entonces, sin más, yo quisiera permitirme leer una pequeña semblanza, una breve semblanza de nuestra ponente, el lujo que tenemos el día de hoy, la maestra en Derechos Humanos y Paz, Judith Ponce-Ruelas, quien es abogada, como ya les comentaba, especialista en migración internacional y es doctorante del doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. La maestra Judith Ponce-Ruelas asimismo, es actualmente, como ya lo mencionó el doctor Jesús, directora de Derechos Humanos en el municipio de Guadalajara, Jalisco, profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos relativos a la defensa y promoción de los derechos humanos, tales como directora de Derechos Humanos y Paz en la Municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, capacitadora e investigadora en el Instituto de Capacitación e Investigación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, así como asesora jurídica en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinadora de protección y gestoría jurídica en el Instituto Jalisciense para las Personas Migrantes. También ha participado en diversos cursos, talleres y programas académicos en materia de Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, destacando una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el curso de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, edición 2023, y la instancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires en noviembre de 2023. Por último, es autora de diversos capítulos y compendios de revistas de derechos humanos en temas relativos a los derechos de las personas de la diversidad sexual, estudios de género, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las personas en contexto de movilidad. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Judith Ponce-Ruelas y también agradecemos mucho a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Rubén y Daniel, así como a quienes nos acompañan también en el apoyo en sistemas, Israel, y demás personal y compañeros y compañeras de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, sin más preámbulo y con mucho agradecimiento, le damos la palabra a la maestra Judith Ponce Ruelas. Bienvenida, maestra, y si gusta alguna presentación, tiene usted también el dominio para poderla compartir. Sea bienvenida y le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Agradezco infinitamente este espacio de diálogo que vamos a construir en los próximos minutos. Muchas gracias al coordinador del doctorado en Derechos Humanos de CUSUR, querido amigo Jesús. Y bueno, a todas las personas que a través de su esfuerzo pues hacen posible estos espacios y así también un especial agradecimiento a quienes nos estarán escuchando y estaremos compartiendo algunas impresiones sobre el tema. Les ruego me obsequien unos segundos mientras comparto una presentación que, como ustedes podrán darse cuenta a lo largo de la charla, la presentación es más que nada un apoyo visual. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es lo que vamos a estar dialogando. Háganme saber, por favor, si ya la están viendo. Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues
Una vez hecha esta introducción, quiero explicar un poco de qué va a ir esta charla, no sin antes mencionar que hablar de derechos humanos y hablar de derechos humanos compaginado a las actividades, acciones y obligaciones que tiene el Estado es un tema muy amplio. Entonces, ambicionar que vamos a tocar cada una de las fibras esenciales de lo que componen los derechos humanos y el diálogo que este propicia, pues bueno, sería muy inverosímil de mi parte. Entonces, sí me gustaría hacer la precisión que esta presentación busca ser una introducción muy general, precisa, de ser posible, para que en los diálogos venideros ustedes tengan pues una noción mucho más amplia y más certera de el por qué se están eligiendo o por qué se están abordando esos diálogos. Entonces, la pretensión de esta charla, pues bueno, es que podamos hablar justamente de las generalidades que componen o que enfatizan la visión de los derechos humanos y posteriormente, agotadas estas visiones generales, pues bueno, habremos de hacer algunas reflexiones de por qué hablar de derechos humanos vinculado con la función pública. Entonces, esa es la pretensión de la charla. Yo me dispongo a compartirles una serie de informaciones muy, muy generales y que, bueno, después tendremos un espacio de consulta, diálogo, preguntas, respuestas y, pues bueno, eso será lo verdaderamente fructífero de la charla. Bien, cuando hablamos de derechos humanos, no quiero caer en la imposición de dar una sola definición. Hablar de derechos humanos no es tan sencillo de comprender, vaya, y no es que yo esté desalentando estas charlas, sin embargo, hablar de derechos humanos implica reconocer desde dónde los estamos estudiando, desde dónde los estamos percibiendo o desde dónde estamos viviendo los derechos humanos. Es súper importante esto porque entonces ustedes se van a encontrar un mundo de definiciones, es decir, desde la academia y sobre todo también desde el activismo, si ustedes consultan qué son los derechos humanos, quizá podemos acudir al término o a la concepción más sencilla que nos han compartido bueno, los derechos humanos son libertades y derechos fundamentales con los cuales pues una persona aspira al mínimo indispensable para poder dignificar su día a día, es decir, derechos y libertades que tenemos por el simple hecho de ser personas. Pero si partiéramos de esa idea general de que los derechos humanos pues bueno, son estas libertades y derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona, pues bueno, quizá quedaría o muy claro, ¿sí? O muy sencillo de entender, o simplemente ya no tendría mayor ciencia. Pero hablar de derechos humanos, insisto, es hablar más allá de reconocer que por el simple hecho de ser personas, tenemos una serie de libertades y derechos por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces hablaremos que los derechos humanos es un fenómeno jurídico, los derechos humanos es un fenómeno político, social. Hablar de derechos humanos es indubitablemente necesario acudir a la soberanía y a la forma en que se organiza un Estado para el reconocimiento de estos derechos y libertades. Es decir, los derechos humanos responden a contextos diferentes, a soberanías, incluso, vamos a decirlo así, a espacios geográficos distintos. Es importante que entendamos esto y que pese a todas las definiciones doctrinales que con nuestro estudio podamos ir adquiriendo, reconozcamos que hablar de derechos humanos es también reconocer que no existe un concepto homologado de estos, ¿de acuerdo? A mí me gusta quedarme con la idea de que los derechos humanos representan un freno al poder que históricamente ha caracterizado al Estado con independencia de si estamos hablando del Estado moderno o no, y también todas las formas de representación del Estado. Es decir, no tenemos mucho tiempo para indagar en esto, pero hablar de derechos humanos conlleva reconocer la teoría del Estado como un escenario esencial para poder comprender los derechos humanos y que de esto vamos a estar hablando a lo largo de la exposición.
Y bueno, pues yo me quedaría como primeramente con estos highlights de los derechos humanos, partiendo pues de que estos derechos, y me van a decir por qué carambas estás repitiendo derechos, a continuación lo voy a explicar, porque bueno, hay derechos que no se fundamentan por el hecho de ser persona, hay derechos que bueno, tienen otra connotación, por ejemplo, una connotación más de ciudadanía, derechos que se reconocen a las personas ciudadanas y que, bueno, existe el gran debate de que al final de cuentas son derechos humanos. Es por eso que repito la palabra derechos, pero hablamos de derechos y libertades que tenemos y que necesitamos por el simple hecho de ser personas. Bajo esta primera idea, insisto, no tenemos suficiente tiempo para explayarnos en todas las perspectivas, en todas las visiones, doctrinas, corrientes que caracterizan o se han pronunciado sobre la visión de los derechos humanos. Sin embargo, hace unos días, unas semanas, tuve la oportunidad de escuchar una ponencia de Daniel García Huerta, un funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces reconociendo que la fuente de lo que a continuación les voy a comentar es justamente su ponencia, me tomé la libertad de parafrasear y de tomar aquellas teorías que pueden ilustrar un poco esto que les vengo comentando sobre la cosmovisión de los derechos humanos. Tenemos, y cabe precisar, no son todas, nos llevaría todo un curso hablar de todas estas perspectivas, pero a continuación las voy solamente a enunciar, intentando incentivar su curiosidad para poder indagar más sobre este tema. Tenemos, bueno, yo focalizo de acuerdo a esta ponencia que les comento, así como otros documentos que cabe señalar que son filosofía política más que estudios estrictos de derechos humanos, aunque bueno, todas las disciplinas convergen en sí para poder estudiar los derechos humanos, pero vamos a dividirlos en teorías fundacionalistas y constructivistas. Me voy a permitir de forma muy somera señalar que, por ejemplo, las teorías fundacionalistas, pues bueno, tenemos, bueno, separo la naturalista y la deliberativa. Cuando se nos enseña derechos humanos de una forma muy general, nos dicen que el naturalismo aspira a que se reconozcan derechos humanos con independencia de si están positivizados en la norma o no, porque estos emanan de la naturaleza. Pues bueno, estas teorías, que dentro de las teorías naturalistas hay un sinnúmero de corrientes más, pues bueno, efectivamente atribuyen o históricamente atribuyeron a que el ser humano en sí y todo lo que acontece con el ser humano, pues bueno, tiene que ver con una cuestión de divinidad, ¿no? Es decir, poco a poco, de forma, bueno, progresiva, se fue ubicando dentro de esa naturaleza y dentro de esa divinidad al ser humano. Sin embargo, pues los primeros fenómenos que sucedían en torno a la existencia, pues bueno, de acuerdo a esta visión, eran obra de una divinidad, de un dios, y que bueno, esto a manera muy general. Y bueno, coloca al ser humano como dotado de razón y de criterio moral que genera que por el simple hecho de tener razonamiento, de tener este raciocinio, lo condiciona a ser receptor de derechos. Insisto, con independencia de lo que posteriormente vamos a ver como de forma positivizada. Es decir, estas primeras teorías también ubican a la dignidad humana, ¿sí? Como en el primer debate de lo que define o de donde es el punto de partida para hablar sobre derechos humanos, ubicando pues al ser humano como este elemento dotado de razón y de dignidad, y que quizá no requiere de ese reconocimiento de esta ficción denominada Estado para que se les reconozcan lo que por naturaleza le corresponde. Esto en paráfrasis como muy, muy, muy generales. Y por supuesto, todas estas teorías van a tener también como eje de discusión central la universalidad de los derechos humanos, como ya estaré explicando más adelante.
Hay una teoría dentro de estas corrientes fundacionalistas que es la teoría deliberativa. Por ejemplo, dentro de los estudios de la teoría deliberativa, pues encontramos a John Rawls o a otros autores estadounidenses insisto, su plano principal de estudio pues es la filosofía política y claro, también temas de justicia y que se vinculan indudablemente con los derechos humanos. Pero lo interesante de esta corriente deliberativa, por ejemplo, es que nos habla justamente dentro de los estudios de la razón, ¿sí? Del ser humano, pero la depositan esa racionalidad del ser humano en un aspecto contractual, es decir, en un consenso colectivo. Y entonces empezamos a hablar que la visión natural de que tenemos derechos humanos con independencia de que sean reconocidos a través de un procedimiento, un proceso formal, pues bueno, la teoría deliberativa nos habla de que esta visión de la universalidad de los derechos humanos radicará entonces desde la creación de las comunidades. Es decir, los derechos humanos tendrán una visión y una descripción colectiva. Entonces, la universalidad de estos derechos humanos tendrá una connotación dirigida a estas diferentes visiones colectivas, contractuales, como nos habla estas teorías. Es decir, además de la racionalidad, estamos hablando de un elemento más que es la voluntad de estas personas de, en su propia organización, crear esta cosmovisión de los derechos humanos. Entonces, hablamos de la visión de los derechos humanos desde una creación de la comunidad y una decisión colectiva. Esto quizá está muy aterrizado a la parte filosófica de los derechos humanos y es importante precisarlo, pero también es sumamente valioso que ustedes vayan documentándose sobre estas perspectivas de los derechos humanos, porque posteriormente en los debates, pues bueno, habrá quienes tengan una posición un tanto más fundacionalista y otras posiciones más constructivistas, sobre todo cuando lo abocamos a la academia y a los estudios de los derechos humanos desde la academia. Después tenemos otras teorías constructivistas cuya característica es el hecho de reconocer a los derechos humanos desde una visión sí más positivista, es decir, desde el reconocimiento de la norma que efectivamente lo hace esta ficción que estaremos invocando, que es el Estado, pero que lo hace desde un aspecto, desde un momento específico y que esto puede cambiar con el paso del tiempo. Y me explico. Tenemos una teoría muy, vamos a decirlo así, dentro de las teorías clásicas es la menos clásica, vamos a mencionarlo como más novedosa porque es muy actual y nos habla sobre la protesta, es decir, nos mencionan que los derechos humanos surgen a partir de procesos de lucha y no así de una voluntad ni divina, ni de la voluntad del Estado propiamente, sino de la forma en la que se organiza una comunidad para poder exigir a quien tiene el poder de reconocerlo y de garantizarlo, que en este caso es el Estado, pues bueno, es todo esto gracias o un producto y gracias a la colectividad organizada para exigir ese reconocimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, ubicamos el reconocimiento de derechos que históricamente no han sido o no habían sido reconocidos. Estoy hablando, por ejemplo, de los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad. Recordemos que las primeras leyes, pues bueno, tanto ubicando diferentes periodos de la historia, pues estas leyes se creaban, se dictaban, tanto en su formalidad como en su dialéctica, por un grupo privilegiado de personas. Hombres con acceso a la política, al estudio, a la toma de decisiones. Por supuesto que no estoy hablando de hombres, por ejemplo, en aquel entonces, y digo hombres porque sí, efectivamente, solamente eran los hombres, pero hombres, por ejemplo, con una posición política muy privilegiada. No estoy hablando de hombres de pueblos originarios, de pueblos indígenas, ni de hombres, por ejemplo, afrodescendientes, sino de una clase que no tenía como toda esta visión general de la necesidad humana con independencia de las características que le reviste. Entonces, al ser
ser esa población privilegiada quienes crearon las primeras normas y los primeros sistemas jurídicos del mundo, pues evidentemente estamos hablando de que se requirió de una protesta que evidenciara que esa forma de organización que tenía el Estado a través de sus leyes, pues no tenía una perspectiva multicultural y una perspectiva que enfocara a la persona misma dentro del núcleo de esas leyes. Es por eso que las teorías de protesta nos mencionan que justamente este reconocimiento de derechos surge a partir de procesos y triunfos que ha tenido, por ejemplo, estas colectividades. Pero ojo, esta teoría, estas teorías de protesta, no solamente nos mencionan eso, sino que nos refieren a que estas luchas y estas conquistas que se han obtenido, pues bueno, pueden ser temporales y que entonces la protesta tiene que ser un aspecto permanente. Y bueno, pues remontémonos, por ejemplo, a resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Tenemos un antecedente donde se reconocía por parte de la Corte Suprema justamente el derecho a abortar de las mujeres, cosa que fue, o un aspecto que fue un triunfo, sí, pues no solo para los Estados Unidos de América como nación, sino como un antecedente jurídico importante para a la luz de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa años después? Pues bueno, es justamente el mismo sistema jurídico quien de alguna manera revoca a través de otra resolución ese triunfo que se había tenido. Entonces, la teoría de la protesta nos dice, la protesta tiene que ser permanente porque entonces tendremos triunfos que serán o reconocimientos que serán temporales. Ahora bien, esto discrepa quizá un poco para quienes digan, bueno, ¿y dónde queda el principio de progresividad de los derechos humanos? Es por eso que les comento que de todas estas corrientes, pues ninguna tiene la verdad absoluta, simplemente es una posición tanto filosófica, académica y política, pero es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, después tenemos una teoría más, que es una teoría netamente discursiva, que bueno, son corrientes donde nos hablan que los derechos humanos, al final de cuentas, son ideas vacías, porque tanto cada soberanía como cada institución tendrá una cosmovisión de los derechos humanos distinta y que apelará a sus intereses. Y bueno, estamos hablando un poco más de pesimismo sobre la visión de los derechos humanos, pero también son corrientes actuales que son importantes tenerlas en este bagaje, ¿no? Y bueno, estas teorías, pues al final de cuenta son ilustrativas para los derechos de cómo emergen y cómo han ido evolucionando los derechos humanos. Por ejemplo, es muy curioso que todas, me imagino que si yo les preguntara a todas las personas que estamos aquí, han escuchado sobre las generaciones de derechos humanos, ya pasando pues a otro punto de la exposición. Seguramente ustedes me digan, sí, por supuesto, estamos hablando de la primera, segunda, tercera generación y posiblemente de una cuarta que está en boga, ¿no? Pues bueno, es importante que sepamos para poder comprender los derechos humanos que esta generación de derechos humanos fue una propuesta que hizo un asesor legal de la UNESCO en 1977 y que a partir de esta propuesta que se plasmó en un artículo con tintes académicos, pues bueno, surge una forma de enseñanza de los derechos humanos. Es importante que entendamos esto porque esta clasificación, bueno, por lo menos a mí sí me gusta referir que está superada o que por lo menos puede ser ilustrativa para efectos de estudio de los derechos humanos. Pero esto no significa que existan generaciones o jerarquías de los derechos humanos. Es importante también ver esto como una teoría más o como una forma de enseñanza de los derechos humanos. Hablamos de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, como una conquista que nace, si ubicamos un tiempo o un pasaje de la historia, pues ubicaremos después de la Revolución Francesa o bueno, otros espacios donde se reconocen derechos y libertades que le son fundamentales al hombre
como persona o como en los textos encontraremos como individuo, ¿sí? Pero estos derechos civiles y políticos que tienen una visión un poco más personalísima, pues bueno, es una forma de clasificarlos, insisto, para su estudio y su ilustración. Porque, por ejemplo, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales y no significa que esta segunda generación sea jerárquicamente menor, sino que es una forma de entender que son derechos de la colectividad. Por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, cuya pugna y reconocimiento sí tiene incidencia desde la colectividad y no precisamente sobre la persona misma. Pero insisto, esta es una forma de estudiar los derechos humanos. Y por ejemplo, después tenemos los derechos colectivos o de solidaridad, que si buscamos algunos documentos más ilustrativos, nos hablarán de los derechos incluso de la cooperación internacional o de los derechos de los pueblos, es decir, derechos que la propia evolución de la historia y del contexto de la humanidad, pues nos ha orillado a hablar, por ejemplo, de la transformación del conflicto, teorías de paz, cooperación internacional para el desarrollo, también ciertos estudios de derecho ambiental, por ejemplo, aunque los derechos ambientales después tuvieron una evolución e incorporación dentro de los famosos DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y actualmente también ambientales. Es por eso que se le aumenta la A, pero insisto, tengan en cuenta que esto es una forma de clasificarlos para un estudio y para poder entenderles de una mejor forma, porque también los tratados internacionales que ustedes ya conocen o con los que han estado familiarizados, pues de alguna manera también invocan estos derechos y libertades desde estas clasificaciones, pero es importante que hoy comprendamos que no representan una jerarquía dentro de los derechos. Bueno, después de primera introducción de los derechos humanos, debemos de tener un poco comprendido que esos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas no son derechos que nos hayan dado o necesariamente se nos den. Cuando alguien nace, no es que al momento de su nacimiento llegue un agente del Estado y te diga, mira, Judith, mira, Pedro, estos son tus derechos humanos. Pues claro que no, o sea, no funciona de esa manera. Hay que entender estas libertades y estos derechos desde un enfoque, como ya mencionaba previamente, desde la teoría del Estado y desde un tema de soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, el Estado en esta ficción que representa, en esta forma de organizarse, pues evidentemente desde una noción de gobierno y desde una noción política, pues está divididas todas sus funciones y todos sus propósitos, todos sus objetivos desde un andamiaje institucional. Si nosotras analizamos esa forma de organización, pues indudablemente acudiremos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me gusta platicarles al alumnado, por ejemplo, que la Constitución no es otra cosa que las reglas del juego donde están depositadas tanto la forma de organización del Estado, quien dicta de alguna manera esas reglas del juego de convivencia, pero también está instaurado un catálogo de derechos y libertades. Por ejemplo, las personas que nos acompañan y que hayan estudiado abogacía, pues bueno, se nos enseñan los estudios de constitucionalismo más básico desde la visión de la Constitución dividida en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática que data del artículo 1 al 29 constitucional, donde vienen esos derechos y libertades que, bueno, ahora podemos traducir a partir de la reforma constitucional del 2011 como derechos humanos y sus respectivas garantías para su protección. Y después, a partir del artículo 30 al 136, pues tenemos la organización del Estado. La Constitución, y esto es una invitación que siempre tengo, sobre todo al alumnado con el que día a día aprendo, pues bueno, la Constitución tenemos que saberla o tenemos que conocerla sí o sí, con independencia de cuál sea nuestra profesión o a qué nos dediquemos, porque, insisto, son las reglas del juego. Y justamente en estas reglas del juego se encuentran depositadas ciertas cuestiones, ciertos conceptos que rayan incluso
En lo abstracto, sí, pero también son fundamentales para entender los derechos humanos. Y estoy hablando, por ejemplo, de la soberanía. Hace un par de días me tocó hacer un ensayo sobre uno de los trabajos que hizo José Barragán Barragán sobre la soberanía, sus elementos, y justamente me tocó cuestionar un poco esa visión de soberanía, porque se nos enseña en paráfrasis y a grandes rasgos, que la soberanía es una forma de organización del Estado, pero esa forma de organización del Estado que se vincula con los elementos de este, que son población, territorio, gobierno y algunos autores como Jelinek también invocan a la soberanía como un cuarto elemento del Estado, pues no es otra cosa sino que la forma en la que se regula el Estado mismo y, por supuesto, la población que vive en él. Y por soberanía, constitucionalmente hablando, pues bueno, encontraremos que está depositada en el pueblo. Ese poder, esa forma de organización se deposita en el pueblo. Pero, invocando un poco lo que nos explica Barragán Barragán, pues justamente esa forma de organización no puede recaer únicamente en el pueblo. Es decir, no recae de forma directa, corrijo, en el pueblo, sino que lo hace de forma indirecta. Y entonces tenemos este nuevo concepto del cual no voy a indagar mucho, que es la democracia. Y tendremos esquemas de democracia participativa y de democracia, por ejemplo, representativa, que es con la que me voy a quedar, porque justamente el pueblo, siendo donde se deposita la soberanía, pues obviamente confiere ciertas formas de organización y facultades en su representatividad, pues a lo que nosotras conocemos como las diferentes instituciones del Estado y evidentemente órdenes de gobierno y pues por supuesto invocando al espíritu de Montesquieu en esta división de los poderes, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y entonces me dirán, Judith, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? ¿Que no íbamos a hablar específicamente de derechos humanos? Pues bueno, es importante que ustedes comprendan que la forma de organización del Estado a través de sus diferentes poderes de la Unión tienen una connotación estrictamente de reconocimiento, garantía de derechos humanos. ¿Por qué menciono esto? Aquí ya viene como un poquito la respuesta de toda esta palabrería que les comenté. Traté en un intento, vaya, ilustrativo de explicar en una fórmula todo lo que les estoy diciendo. Voy a explicar estos dibujos que podrían o no ser ilustrativos, pero para aquellos que no sabemos de diseño, como que dije, bingo, así es como lo voy a explicar. Tenemos primero una institución, una pequeña, un pequeño palacio que obviamente representa al Estado, ¿no? En esto que les digo que es una ficción, una forma de organización en determinado territorio respecto de determinada población muy específica, ¿no? Y que entonces el Estado, en esa forma de organización y en su división de poderes, confiere al Ejecutivo Federal. Por ejemplo, en el caso de la Constitución mexicana, en el artículo 89 constitucional, fracción décima, contempla como facultad del Ejecutivo el suscribir tratados internacionales. Entonces, suscribe tratados internacionales, que sería este segundo, el segundo ícono, y consecuentemente le vamos a sumar una serie de obligaciones. Cuando se firma un tratado internacional, no implica per se que en ese momento el tratado sea obligatorio o vinculante para el Estado. Tiene que llevar un proceso que variará de acuerdo a cada soberanía, a cada Estado, a cada forma de organización, el cómo se depositará un siguiente documento que es un documento de ratificación, donde, haciendo las reservas posibles en caso de que el tratado internacional así lo permita, el Estado se obliga, ojo, a lo que polémicamente, y esto es totalmente de mi cosecha, hablo sobre un nuevo paradigma de la soberanía, porque entonces esa forma de organización interna que tiene el Estado, que con la suscripción de un tratado internacional y la ratificación del mismo, genera nuevas obligaciones externas para el Estado, obligaciones que son consensuadas supranacionalmente, pero que deben
o tienen un eco profundo dentro de la soberanía de cada estado. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No son los únicos tratados, hay tratados económicos de cooperación internacional para el desarrollo, tratados bilaterales en materia económica, pero exclusivamente me estoy refiriendo en este caso de los tratados de derechos humanos. El Estado entonces, con la suscripción y ratificación del Tratado Internacional, que en el caso mexicano va a cargo del Senado de la República, quien revisa justamente que los lineamientos del tratado vayan en concordancia con sus leyes internas, que el Estado se obliga a adquirir nuevas obligaciones en materia de derechos humanos. Y entonces esta fórmula, consecuentemente, nos apareja la nueva visión de soberanía y de derechos humanos dentro de los gobiernos o de los sistemas jurídicos internos de los países. Y voy a hablar específicamente, y no tengo mucho tiempo para eso, pero este es un tema súper valioso que entendamos y lo voy a intentar resumir. Pero en el icono de arriba tenemos una referencia de lo que vendría siendo una sentencia internacional. Ustedes saben que México forma parte de ambos sistemas de protección a derechos humanos, entiéndase Organización de Naciones Unidas a través de todo su andamiaje institucional, que pese a que no es jurisdiccional, sí genera obligaciones y ciertas responsabilidades del Estado. Voy a invocar, por ejemplo, los órganos de tratados. Los órganos de tratados que justamente son tratados internacionales que con su suscripción, con la forma en la que lo ratifica cada estado, se obliga a cumplir el tratado internacional y entonces se crea un comité de personas expertas que están supervisando esos tratados internacionales de forma periódica. Cito un ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, que nace justamente de la declaración, de la Convención, corrijo, de los Derechos de los Niños, pues justamente es un tratado internacional que se cataloga como órgano de tratado porque México y los países que lo han ratificado se obligan periódicamente a mandar informes sobre los avances que tienen respecto de su cumplimiento. Bueno, esto solamente para poder ejemplificar un poco lo que quiero señalar. México también forma parte del sistema interamericano de protección a derechos humanos. Son dos bloques, son dos aspectos diferentes porque uno es universal y el otro está conformado por 35 países de las Américas. Bueno, lo interesante aquí es que quizá México nunca imaginó que con la ratificación de estos tratados y la consecuente adopción de disposiciones que les son obligatorias, iba a venir a cambiar esto que por muchos años se llamó el paradigma de los derechos humanos, que realmente es una realidad con la que seguimos trabajando, pero esto cambió con una sentencia interamericana. Y por supuesto que estoy hablando de esa sentencia que ustedes ya conocen, que es la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco versus el Estado mexicano. Que bueno, podríamos hablar mucho de esta sentencia, por supuesto que sí, pero me voy a limitar solamente a señalar que, bueno, fue un hecho que sucedió en 1974, una desaparición de una persona que, ojo, en aquel entonces no estaba tipificado como tal, ni como delito, ni, aunque ya se hablaba pues de las desapariciones forzadas, por supuesto, en México pues no había un marco legal que lo hiciera, que pudiera invocarse para la garantía de esos derechos y en su caso la investigación y sanción de los mismos. Este caso que surge en 1974 con la desaparición de Rosendo Radilla y que, imagínense, saquemos cuenta de 1974 hasta el año 2000, cuando la familia de Rosendo Radilla Pacheco se asesora por un colectivo que hace litigio estratégico y que le dice, oye, ya votamos todas las instancias internas y no tenemos, o sea, no sabemos el paradero de Rosendo Radilla, que cabe señalar que él fue presidente municipal de tal cual un municipio que se llama Atoyac de Álvarez en Guerrero, y que además era una persona con mucho activismo social, agrario, y que bueno, también componía corridos en contra del régimen mexicano y pues de todas sus arbitrariedades. Entonces, cuenta la sentencia, porque esta información es netamente de la sentencia, que Radilla Pacheco desaparece cuando iba viajando con uno de sus 10 hijos en un autobús, un retén militar,
detiene el autobús, lo bajan a él, a su hijo, él pide que a su hijo lo liberen, y bueno, la última vez que fue visto fue en un cuartel militar con símbolos de lo que hoy denominamos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero actualmente no se conoce el paradero de Radilla Pacheco. Esta sentencia, auguro, todas las personas aquí lo conocemos, pero el punto medular de esto es que el caso llega al sistema de peticiones y casos del sistema interamericano. No sé si están muy familiarizadas con este sistema de peticiones y casos, pero a grandes rasgos les comento que hay ciertos informes que nacen a raíz de este sistema. Por ejemplo, una persona puede interponer lo que sería una queja en la Comisión de Derechos Humanos, como así lo conocemos, pues traslademos esa figura al sistema interamericano y es una petición. Realiza la petición y demás. En este caso, en el caso de Radilla Pacheco, se realiza la petición, se hace un examen de admisibilidad con los elementos que obviamente hacen admisible el caso para que tenga competencia la comisión, para que conozca del mismo, y después hace un análisis de fondo. Una vez admitido el asunto con el informe de admisibilidad, la comisión conoce del asunto y hace un análisis fabuloso a la luz de los derechos humanos que yo les invito a que lo revisen. ¿Por qué fabuloso? Bueno, porque hay ciertos aspectos que destacar sobre esta sentencia y no me voy a entretener mucho, solamente voy a mencionar que, por ejemplo, el Estado mexicano interpone una excepción preliminar porque dice, oye, comisión, y posteriormente lo hace con la Corte. Oye, esto sucedió en 1974 y yo ratifiqué la Convención Americana en los 80s. ¿Por qué tú tienes que conocer de este asunto? O sea, no tienes competencia. Entonces, lo que hace el sistema interamericano a través de estos organismos que ya mencioné es hacer un análisis sobre lo que el jus cogens prohíbe rotundamente, o sea, o cataloga, corrijo, como violaciones graves a los derechos humanos, que obviamente es la desaparición de personas. Y entonces la comisión dice, oye, es que esto es un delito continuado en tanto no se conoce el paradero de la persona. Y además apareja una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos y después viene el reconocimiento de las víctimas indirectas. Por tanto, sí tenemos competencia, porque tú, te recuerdo que cuando ratificaste la Convención Americana, te obligaste a esto. Entonces, o sea, te obligaste a un sinnúmero de aspectos que tienes que contemplar en tu derecho interno. Por tanto, la sentencia, una vez que llegó a la Corte Interamericana, les estoy hablando que esto sucedió en el 2008, 1974-2008, bueno, vaya que tenemos una justicia primero interna, pronta, expedita, pero bueno, recordemos que el sistema interamericano es solamente complementario a los sistemas jurídicos internos de los estados, no es otra instancia más, no es una cuarta, tercera instancia, pero es un complemento para decirle al estado, estás violentando lo que te comprometiste a cumplir en la Convención Americana. Para no indagar más en esto e irme al punto concreto, en el 2009 se dicta una sentencia condenatoria que todas y todos estamos obligados a leer porque es la sentencia que origina la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esa reforma que, bueno, vino a tambalear no solo a las instituciones judiciales, sino también administrativas y en general a todas las autoridades en México y que hasta ahorita genera un tanto de revuelo, discusiones y debates. Bueno, toda esta fórmula justamente quería llegar a eso. Es decir, las obligaciones supranacionales que adquiere el Estado, en este caso el Estado mexicano, tiene consecuencias y tan las tuvo que, bueno, actualmente tenemos 17 sentencias en el sistema interamericano, es decir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 17 sentencias de las cuales ninguna está cumplida a cabalidad. Pero bueno, eso ya será aspecto de otro foro y otra sesión. ¿A qué quiero llegar con eso? Voy a demarcar ciertos highlights del artículo primero constitucional. Este es un artículo que, como ya mencioné, emerge como parte del cumplimiento y de la propia sentencia condenatoria en el caso Radilla Pacheco. Además de que hubo otros cambios y además de que la reforma constitucional no se limita al artículo primero, sino que hubo otros 11, otros 10 artículos que fueron reformados en este momento. Pero para efectos de la charla que estamos teniendo, vamos entonces analizando si realmente comprendemos el fondo de esta reforma. Bueno, este es un artículo que la mayoría, puedo señalarlo así, o esperaría que la mayoría conociéramos, ¿no? Prácticamente yo lo parafraseo así, porque sería muy ocioso de mi parte si nos vamos
párrafo por párrafo, esto se volvería interminable porque cada párrafo tiene suma valía y muchos aspectos que resaltar. Pero vamos a limitarnos a que el artículo primero constitucional, en naranjita vemos el principio pro persona. Sí, y bueno, lo voy a estar invocando. Primero me voy al amarillo, corrijo. Control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque anteriormente el artículo primero constitucional nos decía todo individuo gozará de las garantías que se reconocen en la Constitución, las cuales no podrán suspenderse en tanto lo especificado en el artículo 29 constitucional. Palabras más, palabras menos, ¿no? Todo individuo gozará de esas garantías. Ah, perfecto. Todo individuo, que bueno, ahí empezamos con una connotación distinta a persona, porque entonces, tanto para la jurisprudencia como para la capacidad jurídica y pues para la aplicación del derecho en sí, pues un individuo, pues bueno, prácticamente sería una persona que goza con ciertas capacidades, que adquiere una mayoría de edad y que tal vez podría limitarse al esquema de ciudadanía. El artículo 34 constitucional nos dice que una persona ciudadana es aquella persona mayor de edad que adquiere la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, y que tiene un modo honesto de vivir. Entonces, la palabra individuo, lejos de ser muy clara, pues bueno, podría limitar a las capacidades que facultan el artículo 34 constitucional. Pero bueno, cuando hablo de control de convencionalidad es porque es ese párrafo primero del artículo primero constitucional quien refiere que actualmente todas las personas, ¿sí? Y lo dice así tal cual el párrafo primero del artículo primero, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos varios cambios, ¿sí? Uno de ellos es que ahora no es todo individuo, sino es todas las personas. Y entonces, consecuentemente, estamos hablando que posterior a esta reforma, nacen leyes como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014, o las reformas que tuvo la Ley de Migración, porque por persona también se entiende la persona migrante, es decir, no tiene que ver nada la nacionalidad con que esté ostentando. Ya no estamos hablando de individuos, estamos hablando de personas mexicanas o extranjeras, niños, niños y adolescentes, todas las personas. Entonces, no solo gozarán de lo que anteriormente eran garantías individuales por su nomenclatura, garantías individuales, sino que gozarán de los derechos humanos que contempla la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, aquellas personas que nos dediquemos a los derechos humanos, habremos de estudiar estos tratados internacionales para saber qué carambas o qué catálogo se amplía o qué derechos sí vienen en unos tratados internacionales que la Constitución quizá no contemple. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución. Son las propias reglas del juego las que nos están señalando que ahora no basta solo con lo que dice la Constitución, sino que entonces habrá que estudiar y habrá que implementar la convencionalidad, ¿sí? Que entonces aquí emergen muchos debates, de los cuales en este momento no voy a hacer referencia porque, bueno, más adelante voy a invocar una contradicción de tesis, que es una contradicción que todas tenemos que saber, pero aquí nace entonces justamente esos debates entre la superjerarquía del documento donde están instauradas las reglas del juego versus ¿cómo vamos a aplicarlo si entonces también tenemos un, una corte internacional, que en este caso es interamericana, que también está emitiendo sentencias y jurisprudencia que al ser una interpretación de la Convención Americana y yo he estado, me obligué a cumplirla, pues entonces consecuentemente todas las sentencias que se emita a través de ese órgano jurisdiccional, pues van a tener que ser vinculantes, o eso nos diría la lógica, y bueno, más adelante voy a tratar de explicar parte de esos debates, parte de esas luchas, porque por ejemplo hasta hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya mencionó que, por ejemplo, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana no son vinculantes, pero bueno, esto lo iremos viendo más adelante. El punto focal es que hablamos de un control de convencionalidad, ¿sí? Con todo lo que apareja este debate, sus instrumentos y todo lo que nace a partir de la convencionalidad.
También tenemos, y ahora sí en naranjita, el principio pro persona. ¿Por qué? Por el párrafo segundo. El párrafo segundo nos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución, pero también a esos tratados internacionales con los cuales se amplía el catálogo de derechos. Pero las autoridades estarán obligadas entonces a aplicar aquella disposición que dé mayor protección a la persona, lo que conocemos como principio pro persona. Y entonces aquí emergen un montón de ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, pese a que el artículo segundo constitucional reconoce la forma en la que se organizan y demás, esta forma de organización no puede ir contraria, por ejemplo, y claro, o sea, se aboca a su cultura, pero no puede ir contraria a disposiciones de tratados internacionales que mucho han hecho por reconocer la dignidad de la persona, entendida esta como el valor que tiene la persona. Por ejemplo, en el caso de México, o por lo menos yo lo ignoro, pero ustedes podrán precisarlo, no existe, creo yo, insisto, la mutilación genital femenina como en otros pueblos originarios de otros países, de otros lugares del mundo. Pero en el caso de que eso existiera, por ejemplo, por más que quisiera justificarse como una práctica cultural, el principio pro persona tiene que verse justamente ahí protegiendo a la persona. Que esto pasa mucho, y esto sí sucede en México, con los matrimonios entre personas ya adultas, incluso hasta adultas mayores, con niñas y adolescentes, ¿no? Aquí tiene que imperar entonces la disposición que mayor protección le dé a la persona. Y también hay debates muy interesantes sobre esto. Al punto que quiero llegar es que ubiquemos a este principio pro persona dentro de esas nuevas disposiciones que la propia reforma constitucional trajo aparejada en el artículo primero, párrafo segundo. Después tenemos el párrafo tercero, que de verdad, a mí me parece sumamente complejo, pero también sumamente bondadoso el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Este señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por tanto, o sea, en consecuencia, tendrán la obligación de prevenir, de investigar, de reparar y de sancionar, bueno, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, todo esto viene en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, obligaciones, principios y deberes que podemos ver aquí en el párrafo tercero. Aquí es justamente, y aquí esto es súper importante para la charla, porque aquí se vincula. ¿Qué carambas tenemos que estar estudiando derechos humanos si trabajo para la Defensoría del Pueblo? Ah, si yo trabajo para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, o si yo trabajo para una instancia de gobierno, llámese que emerja del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, sí, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, principio de legalidad, tienen obligación de conocer a los derechos humanos, de comprenderlos, pero también de adoptarlos. Y claro, los vamos a adoptar una vez que comprendamos eso, una vez que comprendamos que promover, respetar, proteger y garantizar no es lo mismo, que hablar de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad tampoco es lo mismo y aparejan naturalezas y escenarios y complejidades distintas, que no es lo mismo el deber de prevención que el deber de investigación, el deber de sanción y el deber de reparación. Caramba, no, porque cada uno apareja un universo de cosas por estudiar, por comprender, por aplicar. Entonces, bueno, por eso hablo de que el párrafo tercero es un universo de información y de disposiciones que vaya. Yo aconsejaría que incluso sobre este párrafo se viera una sesión completa para que podamos entenderlo. Después, párrafo cuarto y párrafo quinto, lo parafraseo con el cuarto, la prohibición de la esclavitud. Aquí también podríamos decir mucho porque ahora hablamos de la esclavitud del siglo XXI, que si bien es cierto, no se le asemeja a la esclavitud que en antaño concebíamos con cadenas y demás. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de estos grandes fenómenos como la trata de persona. Sí, la trata y el tráfico hasta cierto punto, pero bueno, por una cuestión de nomenclatura en inglés,
que es traffic. Creemos que el tráfico habla de trata, pero bueno, ese es otro tema porque la trata de personas es la comercialización con la persona y que tiene diferentes tipos de explotación. Pero bueno, ese no es punto específico de la exposición, pero es importante que conozcamos o que aceptemos que pese a que la Constitución establece la prohibición de la esclavitud, pues bueno, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de captación, pues bueno, han aparejado otros fenómenos más que si bien es cierto, pues no es la esclavitud como ya mencioné que veíamos históricamente, sí estamos hablando de una forma de esclavitud moderna. Y bueno, por último, el párrafo quinto de esta gran reforma al artículo primero constitucional nos habla del principio de no discriminación. No podemos discriminar, no podemos menoscabar, señalar, irrumpir en la libertad o en el derecho de una persona por las características que le revisen, por sus opiniones o ideologías políticas, por sus preferencias o expresiones de identidad y de género, o preferencias sexuales. No podemos. Y ojo, ojo, el párrafo quinto está muy vinculado con la obligación que tenemos todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias. Y esto quiere decir que cuando hablamos, y esto lo voy a referenciar más adelante, cuando hablamos de función pública, cuando hablamos de la administración pública, de la administración del Estado, estamos hablando de que el yo creo, el yo pienso, no tiene cabida o no debería tener cabida, porque aunque yo como funcionaria pública pues sigo siendo persona y tengo derechos individuales, en el ejercicio de mis funciones, esos derechos o ese derecho que yo tengo a pensar lo que a mí me plazca, no tiene o no debería tener eco. Gracias al principio de legalidad, que esto lo voy a retomar un poco más adelante. Solo me importaba cómo hacer estas precisiones de acuerdo a los párrafos de esta reforma constitucional. Bien, en razón del tiempo me voy a ir un poco más rápido o voy a hacer como ejemplos muy, muy, muy generales de lo que es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. La universalidad, esto quiero que quede sumamente claro. Por eso lo que mencionaba anteriormente, la universalidad tiene un vínculo innegable con la soberanía del Estado. Porque entonces, y realmente es hasta penoso que en algunos foros el funcionariado público sea quien diga, sí, si los derechos son universales, ¿por qué en Ruanda la matanza del 94? O bueno, el genocidio, porque recordemos que un tribunal ad hoc para el caso en concreto, pues lo juzgó como genocidio, siendo que el genocidio ni siquiera estaba tipificado. Pero bueno, hacen este tipo de preguntas que de repente es como de, a ver, la universalidad, si bien es cierto, es una aspiración para todas las personas, para todos, incluso los organismos internacionales, el que todas las personas se les vea reconocidos estos derechos y libertades, la universalidad en estricto sentido se vincula con la soberanía y la universalidad, hablando de México, es el territorio mexicano. Y por más burdo que esto suene, tiene una lógica de soberanía. Yo, Estado mexicano, no puedo decirte a ti, Estado guatemalteco, lo que tienes que hacer. Yo puedo sugerirlo. ¿Por qué? Porque estamos en organizaciones internacionales donde ponemos en discusión ciertos temas y lo podemos discutir. Sin embargo, tú tienes tu forma de autorregularte, tu forma de organizarte internamente. Claro, a menos de que sea un país tan bélico que tenga una injerencia o una presión política, pero esa es otra connotación, pero estrictamente, pues bueno, yo no puedo intervenir. Sí, sí queda claro esto. Entonces, cuando hablamos de universalidad, hablamos de aquel reconocimiento que se hace, en este caso, en la Constitución mexicana, respecto de las facultades y obligaciones que tiene el Estado mexicano a través de sus instituciones. Es decir, no discriminar a esta persona porque no tiene una nacionalidad mexicana, no discriminar a esa persona porque tiene algún tipo de discapacidad. Y todo lo que apareja el tema de la universalidad tiene que ver justamente, insisto, con la soberanía. Es por eso que yo les comentaba, el tema de soberanía, creo que valdría mucho la pena de que habláramos de estas nuevas tendencias donde al ceder ciertas disposiciones en los tratados internacionales, sí estamos hablando de una nueva visión de soberanía. Pero bueno, por el tiempo y demás, voy a irme un poquito más rápido. La interdependencia, como ustedes ya saben, nos habla de que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí. Y esta interdependencia no solo es algo que podamos mencionar de esa forma, todos los derechos humanos se entrelazan o son interdependientes uno con otro, sino que tiene una connotación más en el que una vulneración
a un derecho puede desencadenar este efecto dominó de vulneración a más derechos. Por supuesto, por excelencia, si yo te vulnero tu derecho a la vida, pues consecuentemente te estoy vulnerando todos tus demás derechos o un montón de derechos que incluso transgreden a terceras personas. Pero esa interdependencia entonces señala desde una visión de obligación del Estado de que tenemos que verlos como un todo para poder garantizarlos como un todo. Y bueno, esto se asemeja mucho también con la indivisibilidad. Estos, insisto, son principios constitucionales. No quiere decir que son los únicos principios que existen sobre los derechos humanos, pero por lo menos son los principios que rigen nuestra Constitución. Y la indivisibilidad puede verse justamente como que estos derechos no se pueden fragmentar. Habrá derechos de que se suspendan por la propia naturaleza de las acciones. Por ejemplo, una persona que comete un delito y que es privada de la libertad consecuentemente por un proceso penal, pues bueno, habrá una suspensión, habrá una especie de limitación a su libertad de tránsito y a otros derechos, pero esto derivado de la acción que nos llevó a ese punto. No así entonces desde una persona que en plenitud debe en teoría, gozar de todos estos derechos y libertades que, insisto, están reconocidos en la Constitución, porque algo que tal vez fui omisa en comentar es que justamente dentro de estas teorías, que son muchísimas más de las que mencioné, pues bueno, está el debate justamente del reconocimiento. Yo me asumo a que tengo tal vez un tinte más positivista, pero por lo menos el que esté positivado en la norma, reconocido en la norma, nos da elementos también de defensa y de garantía. Por eso, la nomenclatura incluso de la propia pues denominación del artículo del capítulo primero y del título primero constitucional ahora es de los derechos humanos y sus garantías, viendo al derecho humano como la sustancia y la garantía como los mecanismos de protección a la misma. Pero bueno, la indivisibilidad entonces nos habla justamente de que no podemos medio garantizar o medio violarte un derecho. O lo garantizas o lo violentas o no lo estás garantizando. Pero también puede tener una connotación de que los derechos son inalienables, son intransferibles, que estas serían otras características de estos derechos. Y bueno, son progresivos y esto es muy interesante porque también depende de la soberanía y de la universalidad que estemos invocando. Porque yo les daba un ejemplo hace rato de la Corte Suprema estadounidense donde no aplicó el principio de progresividad, es decir, de reconocer un derecho sexual y reproductivo después no lo reconoce o se retrotrae a ello. Entonces, en el caso mexicano, la progresividad sí es un principio constitucional. Por eso, un reconocimiento ya existente y una garantía para la protección de ese derecho que dé un paso hacia atrás está vulnerando la progresividad como el principio constitucional a la luz de los derechos humanos. Bueno, me voy a quedar en esta parte en cuanto a los principios y esto solamente representa un esquema de lo que quiero comentarles que a la luz de derechos humanos, hablar de derechos humanos es invocar una de las disciplinas o ramas del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos, mejor conocido como DIDH, porque bueno, sabrán, tiene una nomenclatura un poquito vasta, extensa, pero esto significa que la parte toral, si lo queremos ver como un cuerpo humano, la parte toral es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero tenemos dos brazos más que se amplían a disposiciones, principios y, pues sí, disposiciones nuevas que se cocinan en la palestra internacional. Estoy hablando del Sistema Universal, así como del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Si queremos ver la integración o la forma, mejor dicho, íntegra de los derechos humanos es viéndolo de esta manera. Como ustedes podrán detectar, no soy muy buena haciendo esquemas, no es mi fuerte, pero bueno, esto quiso representar un poco lo que les estoy diciendo. Pero bueno, más o menos ustedes después podrán hacer un mapa mental mucho más ilustrativo que el mío. Y bueno, voy a apelar a hacer esto muy, muy, muy rápido porque sé que tenemos el tiempo encima y creo que hasta ya lo rebasé, pero bueno, soy una disruptiva del tiempo y más cuando se tratan de estos temas que me gustan mucho, pero hay una tesis, una contradicción de tesis de la cual quiero hablarles y que se auguraba mucho que iba a venir un nuevo criterio, pero pues al final entre sí, entre no, entre con esta
tan temible y no sé qué vaya a pasar con este tema de la reforma al Poder Judicial, pero bueno, nuestra realidad es este presente y en este momento este es el criterio que tenemos, es una contradicción de tesis que justamente se genera a partir de la reforma constitucional, la contradicción de tesis 293, que muchas de ustedes ya estarán muy familiarizadas con el tema, pero es un asunto que atrae la Suprema Corte debido a dos criterios distintos de tribunales colegiados, de hecho en materias distintas que tienen un criterio diferente y que entonces bajo su poder de atracción, bueno, corrijo, no fue por la atracción, sino más bien conoce por una facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este asunto, que fue turnado a la entonces primera sala que estaba bajo la ponencia del entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Y bueno, aquí les pongo como una contienda entre el primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11º circuito y después tenemos al que si tuviera que ser una pelea de box, pues yo creo que ese sería mi gallo, es el 7º tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, pero bueno, esto no quiero predisponerles, vamos viendo de qué se trata. En el round 1, porque tenemos varios rounds, en el primero tenemos el primer tema. ¿Sí? Que fue la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución. Ese fue el primer gran debate. Y entonces tenemos dos tesis que, como su nombre procesal de este asunto lo dice, el 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, pero no por encima de la Constitución, ¿de acuerdo? Y tal cual, literalmente lo menciona, y en segundo plano respecto de la Constitución federal. Esto quiere decir entonces que en el primer tema, en cuanto a la posición jerárquica, este 7º Tribunal Colegiado señala justamente que las disposiciones de los tratados internacionales no pueden ser superiores a lo que la propia Constitución establece. Después tenemos al primer Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito que señala, bueno, le vamos a decir azul y rojo para ya no nombrarlos completo, pero bueno. Este tribunal colegiado señala que cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano deben ubicarse propiamente a nivel de la Constitución. Es decir, ni más ni menos, sino como lo consagra el artículo 1º constitucional, a la par de la Constitución. Entonces, establece en su tesis que los tratados internacionales, cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución. Ustedes ya me dirán quién sería su gallo, pero pues la Suprema Corte se pronunció sobre esta primera discusión y por mayoría de 10 votos sostuvo que existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son tanto la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Me anticipo un poco porque hubo una discusión sobre que la propia Suprema Corte pues no se quiso conflictuar, no quiso decir no, sí, están a la par o no, entonces utilizó una discursiva media interesante, pero que prácticamente señala que justamente en el caso pues de asuntos que inmiscuyan los derechos humanos, pues ambas vertientes, ambas fuentes son eso, son fuentes que tendrán que invocarse para poder resolver las controversias. Además, la Suprema Corte estableció que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de la reforma constitucional, de la cual estuvimos un poco hablando, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de cuál sea su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, que es aquí donde les digo que no quiso como aventurarse mucho, pero señaló que cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la Constitución. Si les pregunto algún ejemplo, pues obviamente me van a decir el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, que de hecho ya tenemos sentencias en el sistema interamericano, pero pues bueno, podemos hablar justamente de eso. Es decir, la Suprema Corte no se quiso conflictuar. En ese sentido,
concluye bajo este primer tema que con independencia de la fuente, ambas fuentes pues constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme a lo cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Prácticamente aquí dijo, no voy a eliminar las figuras que a la luz de la comunidad internacional son violatorias a derechos humanos. Pero bueno, no es el caso de que debamos analizar esta contradicción de tesis muy a profundidad, pero lo dejo para incentivar también un poco su curiosidad. Después tenemos un round 2 sobre esta contradicción de tesis. Tenemos un segundo tema, que es el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me anticipaba hace unos minutos comentándoles que bajo la lógica de que si tú suscribes un tratado internacional como la Convención Americana y te obligas a cumplir con lo dispuesto en ella, pues consecuentemente cualquier pronunciamiento, es decir, cualquier sentencia, aunque vaya en contra de Brasil, de Argentina, de Uruguay, pensé un poco en la Copa América, pero bueno, aunque vayan en contra de otros países, al ser una interpretación de la Convención Americana, consecuentemente tiene que tener un alcance para todos los países que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. Pero bueno, sobre este tema que es el valor de esta jurisprudencia, nuestro equipo azul, nuestro equipo del colegiado, del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, argumentó que es posible invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana únicamente como un criterio orientador. Es decir, cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectores de derechos humanos. Entonces, derivado de ese análisis, surge su tesis, la cual señala jurisprudencia internacional, su utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Es decir, no vinculante, nada más orientadora. Bueno, pues entonces tenemos a nuestro gran y querido equipo rojo, el cual estableció justamente que en contrario sensu, pues sí, es obligatoria. ¿Ven por qué les dije que era mi gallo? Pero bueno, aquí, obviamente, también la Suprema Corte, reconociendo la contradicción de criterios y resolviendo esto como una facultad que tiene, estableció que por mayoría, pues, de 6 votos, si ustedes se fijan, fue mucho más debate en este segundo round. La jurisprudencia interamericana es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas, principio pro persona, lo cual me parece hasta cierto punto muy, muy sensato. No encuentro la lógica por la cual después las opiniones consultivas, que también es un análisis que hace la Corte Interamericana, aunque sí, no ante un litigio específico, pero pues bueno, no entiendo por qué ahora solo dicen que son orientadoras. Pero bueno, la Corte se explaya y menciona que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una expresión, corrijo, una extensión de los tratados internacionales que interpreta, porque recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo interpreta la Convención Americana, sino también otros tratados interamericanos. ¿De acuerdo? El Protocolo de San Salvador, Belén do Pará, etcétera, por mencionar algunos. Y bueno, pues prácticamente la Suprema Corte, para no hacer muy extenso ni darle lectura a cabalidad de esto, sí reconoce la contradicción de tesis y entonces bajo estas resoluciones de estos dos escenarios, pues bueno, es que se da esta contradicción de tesis que creo que lo medular o lo más valioso, lo más jugoso de esto es su postura ante el arraigo, que bueno, ese será otro tema y que ustedes sepan de dónde emerge todo esto y pues invitadas, invitados a que puedan leer todo esto. Estos son los highlights cuya fuente es la Suprema Corte, por supuesto. Esto no tiene nada de mi cosecha, pero ustedes pueden revisarlo y me preguntarán, ¿pero por qué nos estás diciendo eso? Porque hasta este punto hemos gastado más de 1 hora de nuestro valioso tiempo para llegar a esto. Bueno, quiero hacer algunas anotaciones.
La charla se llama Derechos Humanos, Generalidades de Derechos Humanos y Servicio Público. Yo he de reconocer que una vez que vi el flyer dije, yo dije el nombre y yo asumo que no es lo correcto, porque cuando hablamos de servicio público hay que hacer ciertas precisiones. Es muy común que confundamos función pública, servicio público, administración pública, porque son conceptos que les hemos dado un manejo poco estricto de acuerdo a su condición conceptual. Aquí, por ejemplo, yo hago la precisión de que función pública es la actividad que realizan los órganos del Estado para sus fines, ¿sí? En general. Entonces, creo que, bueno, puntos extras para quien haya cuestionado el nombre de la charla y que lo haya sometido a consideración. Totalmente reconozco que debió haber tenido otro nombre, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante es lo que estamos platicando, eso es lo verdaderamente enriquecedor, porque por servicio público, pues hablaremos de la actividad de la administración que de forma directa o indirecta, pues a través pues de procedimientos que ustedes ya conocen, donde se ceden ciertas cuestiones, por ejemplo, a través de una licitación, a través de la concesión de servicios, pues se busca satisfacer el interés general y por supuesto que si hablamos de órdenes de gobierno, pues esto tendría mucho más sentido a la luz del 115 constitucional. Pero bueno, ¿por qué hablar de derechos humanos y servicio o función pública? ¿De acuerdo? Actividad del Estado. Vamos a decirlo así. Imaginémonos que el flyer decía generalidades de derechos humanos y actividad del Estado. Creo que hubiera sido más ad hoc, Pedro, una disculpa. Pero bueno, ¿por qué hablar de esto? Y bueno, aquí con esto voy tratando como de cerrar un poco esto. Híjole, quiero decir muchas cosas, pero me voy a tener que limitar a cosas muy particulares. El artículo primero constitucional es claro, el párrafo tercero lo es aún más, cuando invita a todas las autoridades a asumir que tenemos obligaciones en materia de derechos humanos y que de acuerdo al principio de legalidad tenemos que actuar en consecuencia a esas disposiciones constitucionales, ¿de acuerdo? El artículo 128 constitucional que prácticamente es la protesta de ley que tenemos, no de forma solemne como quizá lo hace la o el presidente de la República al momento que toma protesta, pero sí lo hacemos todas las personas que trabajamos al servicio del Estado. ¿Qué hacemos? Pues bueno, consentir que haremos guardar la Constitución y las leyes que emanen de la Constitución. Pero ¿qué pasa realmente? Primero, cuando leemos nuestro contrato, nuestro nombramiento, lo que nos interesa saber es que nuestro nombre esté bien escrito y que diga efectivamente que vamos a ganar lo que se acordó que íbamos a ganar. Pero no hay una capacitación de fondo donde nos digan que nos comprometemos a hacer valer el principio de legalidad. Yo capacito a veces a funcionariado que no sabe qué es el principio de legalidad y que ustedes tienen la fortuna de que no estamos frente a frente y que hago valer la dedocracia y les pregunto qué es el principio de legalidad, porque seguramente lo haría. Y me llevaría seguramente muchas sorpresas al ver que no podemos distinguir que en el principio de legalidad existen dos poblaciones, la población determinada y la población indeterminada. La población determinada que es justamente a la que le aplica el principio de legalidad, las personas que trabajan al servicio del Estado y que tienen que cumplir con su marco normativo. Esas personas que el yo creo, yo pienso, ay, yo opino, no. Eso no tiene cabida, porque tú solamente puedes hacer lo que la ley te faculte. Por otro lado está la población indeterminada a la que no le aplica directamente el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que quiera, en tanto no violente la norma. ¿De acuerdo? Una persona que no trabaja al servicio del Estado puede hacer, deshacer siempre y cuando no cometa un delito, no realice una falta administrativa, no cometa, ¿saben? O sea, esto es lo que tenemos que entender y por eso los derechos humanos y las actividades del Estado se vinculan de una forma súper importante, ¿de acuerdo? Ahora, hay mucha crítica sobre esto. Yo me limitaré a mencionar que es súper triste, desalentador, que aún siendo un mandato constitucional tengamos funcionarias, funcionarios, servidoras, servidores que no conozcan los derechos humanos y que en tanto no los conocemos estamos discriminando sin querer o queriendo discriminar, porque recordemos que parte del principio de la no discriminación no vincula el elemento voluntariedad o el elemento, corrijo,
intención, es el elemento que busco. No involucra este elemento, es decir, yo puedo estar discriminando a una persona sin querer discriminarla, a través del lenguaje, a través de las acciones, a través del servicio que presto y para lo cual debía haber sido capacitada. Entonces, creo que aquí es como la verdadera reflexión. Nosotras podemos saber mucho de derechos humanos, podemos investigar, es más, no podemos, debemos investigar. Todas las personas que están aquí en la audiencia y que no puedo verles el rostro, pero que de alguna manera son funcionarias públicas o trabajan al servicio del Estado, por favor, si de esta plática podemos entender que tenemos que empezar a estudiar y que si no lo hacemos, entonces cuestionémonos si realmente esto es lo que nos llama, porque el servicio público se siente, caray. Es decir, Em, el servicio público es realmente reconocer que el propósito del Estado tiene una encomienda específica y que a la luz de los derechos humanos es la limitación del poder, reconocer que las personas tienen esa valía que con independencia de sus características se le tiene que reconocer porque justamente los derechos humanos parten de la dignidad humana. Entonces, ay, no, pero ¿cómo es que vamos a reformar esto? ¿Cómo es que vamos a agregar esto a esta ley? ¿Cómo es que vamos a crear esta ley si le vamos a, no sé, por ejemplo, en materia de diversidad sexual, ¿cómo es que vamos a reconocer eso? A ver, el reconocer eso es reconocer lo que históricamente no reconociste y que no estabas viendo de esas personas. No significa que vas a menoscabar a la población a la que sí le reconociste y sí tenía asegurado esos derechos. Y eso también es cultura de la inclusión. Entonces, podemos decir un montón de cosas, por supuesto que sí, que quizá no nos dé el tiempo, pero es importante que entonces vinculemos principio de legalidad, derechos humanos dentro de las funciones que una desempeña al servicio del Estado. Y bueno, pues una crítica importante sería, ustedes, que creo que la mayoría trabajan para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿realmente conocemos los derechos humanos? ¿Realmente conocemos? Voy a sonar muy fanfarrona, pero ¿estudiamos jurisprudencia? ¿Estudiamos criterios internacionales? ¿Estudiamos las observaciones que nos hacen los órganos de tratados a través de sus comités? Yo lo dejo sobre la mesa porque, como bien lo comentó Jesús al inicio, actualmente soy la directora de Derechos Humanos en Guadalajara, eso pasajero, irrelevante, pero algo, una bondad que me ha traído el puesto es darme cuenta la precariedad que existe en las defensorías del pueblo. Precariedad en el sentido de emitir resoluciones. A veces se emiten resoluciones, recomendaciones por nomás, sin un verdadero fondo, sin una verdadera estrategia de combate, ¿sí? Ante el fenómeno que estamos atacando. Y eso creo que es parte de que no conocemos y no tenemos cultura de los derechos humanos. Y entonces es una crítica que espero la tomen de forma constructiva. Tenemos mucho por hacer, mucho por estudiar. Pero también mucho por aplicar, porque tampoco reconocemos esto que nos dice el artículo primero constitucional, párrafo tercero, sobre las obligaciones de prevención. A ver, yo voy a capacitar no por darle lata al funcionariado y, ay, ¿cómo ven? Otra capacitación. No, yo te voy a capacitar porque tú tienes la obligación de conocer todo esto, porque trabajas al servicio del Estado y aunque somos un organismo constitucionalmente autónomo de acuerdo al 102 constitucional apartado B, formamos parte de esta ficción, aunque no tengamos cabida en alguno de los poderes de la Unión o alguno de los poderes, pues corrijo. O sea, tenemos que hacerlo porque al final es nuestra chamba y porque hay un montón de población que espera de nuestra actividad, de nuestro trabajo para poderles darle voz, ¿sí? A lo que no es correcto, pero que históricamente se denominó como minorías, pero por favor no lo vuelvan a decir porque no hablamos de minorías, hablamos de poblaciones, no grupos, de poblaciones en situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, quisiera decirles mucho más, pero creo que también tenemos el tiempo un poco encima. Es importante también que ustedes, como dentro de sus funciones, puedan discernir entre lo que es un delito, una violación a derechos humanos y una falta administrativa, porque algo que discutía también hace días con mi equipo de trabajo es justamente que es muy penoso que a veces no podamos distinguir como estas líneas. Si yo les preguntara,
¿qué es una violación a derechos humanos? O si les pregunto, a ver, si una persona que transita por la calle, otra persona que está transitando también por la calle, al quererle robar sus pertenencias, la priva de su vida, la mata, ¿hay una violación a derechos humanos? Y bueno, ahorita yo no les veo, no sé si pueda participar alguien o no, pero igual lo voy a contestar para efectos de tiempo y que al final podamos tener un poquito más de diálogo, pero quien pensó que es una violación a derechos humanos, técnicamente hablando, pues entonces nos hace falta mucho por estudiar, porque aunque es una vulneración al derecho a la vida y hay ciertas vulneraciones a partir de esa acción, técnicamente hablando, hay una violación a derechos humanos si el Estado no investiga y no sanciona esa acción. Pero ojo, alguien que se ponga muy curiosa, curioso me va a decir, oye, pero si es una violación porque el Estado tiene la obligación de salvaguardar mi seguridad. Y entonces ahí escala el nivel de debate y el nivel de análisis. Bien, entonces, pues bueno, esto sería justo con lo que me gustaría cerrar. Nos hace falta reconocer mucho que tenemos que empezar a capacitarnos en el tema. Tenemos que reconocer que con o sin definición homologada de lo que son los derechos humanos, tenemos que entenderlos, tenemos que vivirlos y tenemos que ejecutar todas las acciones que obligatoriamente le concierne al Estado para garantizar lo que en la norma ya reconoce. Por ahí, y no sé si está en la audiencia, pero algunos de mis compañeros del doctorado justamente debatimos esto, ¿no? A ver, el Estado lo garantiza y por ahí no sé si Guti esté conectado, pero en caso de que sí, recuerdo mucho nuestras reflexiones sobre el Estado reconoce un derecho, pero el Estado establece los mecanismos de garantía y de protección de esos derechos, porque si no es así, estamos hablando de que no hay una congruencia entre estas políticas y entre lo que realmente le es obligatorio al Estado. Entonces tenemos que tener una interlocución también activa entre el funcionariado, pero también respecto del funcionariado con la academia, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento y que ustedes podrán percibir si es fructífero o no, pero involucrar a la sociedad civil, a la academia en esta interlocución, pues bueno, es por demás valioso y necesario. Y por supuesto, reconocer que el aterrizaje del derecho internacional de los derechos humanos, justamente, por ejemplo, por una sentencia internacional, a los enfoques de los niveles de gobierno o los órdenes de gobierno, corrijo, más latentes a las necesidades de las personas y por supuesto que estoy hablando del municipio, es una tarea necesaria, urgente, porque ¿cómo aterrizar? Sí, sí, la jurisprudencia, los principios, las sentencias, si tenemos un funcionariado en el registro civil que no lo conoce, si tenemos a una policía municipal que no lo sabe. Pues entonces la violación a derechos humanos, que no es otra cosa más que la acción, la omisión o aquiescencia del Estado de justamente no observar su principio de legalidad, pues bueno, seguirá perpetuándose y entonces, pues bueno, no tendrá mucho sentido que sigamos creyendo y creando una cultura de derechos humanos. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el tiempo, intenté irme muy rápido y también a los intérpretes, muchas gracias por la paciencia. Maestra Judith, muchísimas gracias por esta participación tan relevante, con muchísimo profesionalismo, pero también algo muy padre que es con mucho compromiso social. En realidad es de verdad muy gratificante escuchar a personas como tú que luego dicen cosas que otras personas no se atreven a decir. Y la verdad es que yo te agradezco mucho por eso y sobre todo en la conciencia de que aquí la mayoría de los presentes son servidores, servidoras públicas. Hay también miembros de las organizaciones de la sociedad civil quienes seguramente al escucharte decir estas cosas debieron de aplaudir mucho y sentirse muy contentos al respecto porque sí, definitivamente estamos luego acostumbrados a que ciertos colegas o personas que se dedican al servicio público también o como servidores y servidoras públicas, luego no se atreven a decir muchas cosas y nos mantenemos en un discurso pues como muy plano, como muy, y sin invitar, como tú lo has hecho en esta presentación. Te agradecemos muchísimo, maestra. En estos momentos, si tú nos lo permites,
pudiéramos abrir un espacio para hacer algunas preguntas. Claro. En lo que si alguien quiere abrir micrófono, adelante. Si quieren hacerlo por medio del chat, también adelante. Y en lo que formulamos estas preguntas, quisiera leer algunos de los comentarios que hay en el chat, maestra. Nancy Brenda Rodríguez, muchas felicidades. Raúl Martínez Rojas, a quien enviamos un muy cordial, caluroso saludo. Él es miembro de un colectivo de Michoacán es Diversidad, organizaciones de la sociedad civil. Raúl nos comenta, aunque son menos casos, aún se realizan prácticas de mutilación genital infantil en recién nacidos, nacidas, con variantes fisiológicas. Y esto se complementa también con un comentario que nos hace Carlos Marco, que también le mandamos un afectuoso saludo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero. Dice, la mutilación femenina sí sucede como prácticas culturales en las comunidades afromexicanas y afrodescendientes del estado de Guerrero. Así sucede una sola práctica de esas, hay que mencionarla como violatorias de derechos humanos. Gracias por mencionarlo. También nuestra querida compañera Gabriela García nos menciona que la principal causa de violaciones a derechos humanos es el desconocimiento de los mismos. Estoy de acuerdo, Judith. Nuestro amigo Carlos Marcon también nos menciona, por ello hay que contratar a partir del cumplimiento capaz de un perfil que incluya la formación continua y demostrable. Hay muchos funcionarios, justo como lo comentaba Judith. Eh, También un querido amigo Roberto Chávez, a quien también le enviamos un caluroso saludo. La capacitación sí es muy importante, pero lamentablemente no es garantía de aplicar la protección de derechos humanos. Debería haber alguna reforma para poder aplicar las sanciones que corresponda a la falta. La licenciada Angie nos comenta, bueno, durante tu disertación, maestra, ¿no? Ese es un delito que lo privó de su vida, respondió a su pregunta, maestra. El Estado, la obligación es de prevenir, proteger y brindar la seguridad y crear el legislativo. Y crear el legislativo, el ejecutivo investigar bien el delito y el judicial aplicar sanciones ejemplares, pero no puede decidir en el actuar del ser humano. Gracias. Bueno, hasta el momento no sé si quiera comentar algo, maestra, y para no saturarla también con todo. No, sí me escuchan, ¿Vamos ¿verdad? bien? Sí, 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 adelante. Sí. Sí, no, todo bien. Nada más como paréntesis, así muy rápido. A ver, Pedro, tuvimos 1 hora y media más o menos, entonces es imposible hablar como Yo de lo sé, absolutamente todo, claro. pero sí, creo que cada uno de estos temas amerita pues nuestra conciencia, nuestro estudio y nuestra incidencia, porque también de nada sirve quedarnos solamente con el estudio y la reflexión cuando hay que ejercitar esas acciones, ¿no? Que eso es como mucha de la pugna que tenemos las servidoras, porque conozco servidoras y entiéndase servidoras, servidores que compaginamos un poco la academia con la función pública, pues no solo basta como el conocer o el analizar el fenómeno, la situación, sino que pues tenemos que buscar herramientas para incidir. Creo que eso es lo verdaderamente importante. Totalmente, maestra, muchas gracias. Y asimismo, Fidel Ricardo Díaz Díaz también, excelente colaborador y gran amigo, siempre presente en estas capacitaciones en materia de derechos humanos, nos comenta excelentes reflexiones, justo lo que se necesita en las formaciones, no solo la figura, sino el fondo, la esencia. No tiene que ver con estadística ni conceptos, el conocimiento no es entendimiento. La importancia de visibilizar el sistema vertical, capitalista, machista, patriarcal, entre otros, que nos ha violentado y consumido, y orientarnos a la horizontalidad. Justo lo que no se nombra no existe. Me parece bastante atinado comentario. Isaías Benítez, excelente ponencia, es muy grato escuchar a personas con este conocimiento en la materia. Uno de nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Daniel, nos comenta, excelente el último punto, la realidad es que como servidores públicos tenemos el deber y obligación de cumplir con nuestras funciones, ser congruentes, y la congruencia es los hechos que sostienen lo que uno dice con la boca. Como servidores públicos debemos ser congruentes, cumplir y garantizar los derechos humanos de la población. Y también un querido amigo, Arturo Bravo, periodista acá michoacano, excelente ponencia. Los medios de comunicación tenemos muchos retos en estos momentos en la materia. Me da mucho gusto que también el gremio periodístico se encuentre aquí con nosotros. Y Jaime Ramírez Ortiz nos comenta de Arema Médica, del área médica, pues, de aquí de la comisión. Jaime,
gran amigo, nos comenta, excelente presentación, me da gusto que impartan este tipo de temas para nosotros los funcionarios públicos. Felicidades. Y quisiera también darle el uso de la voz a su compañera, la subcoordinadora de equidad, la psicóloga Itzia Barajas. Creo que tiene por ahí alguna pregunta. Itzi, muchas gracias. Si gustas, te damos el uso de la voz. Adelante, Itzi. Parece que... Ya, perdón, no podía abrir el Listo. micrófono. Gracias, Listo. nada más, gracias, maestro Pedro. Pues sumarme a la felicitación y al comentario que le hace por aquí también el maestro Pedro. Yo celebro que con esta fortaleza nos señale el deber que tenemos como personas servidoras públicas, porque hace falta ir más allá de la simulación, totalmente más allá de la fotografía y trabajar con integridad y sobre todo con la voluntad tanto de aprender como de saber llevarlo a lo real. Y por otro lado, no sé si pueda relacionar la pregunta de manera adecuada. Hace unos días estuvo por acá la doctora Siobhan Guerrero Magnanus y ella hablaba de cómo el derecho humano y el discurso de derechos humanos se ha convertido incluso en un arma como o un discurso de odio para buscar vulnerar otros derechos. ¿De qué manera como personas en la función pública podemos identificar y atender esta parte que me parece a mí pues muy delicada? Nuevamente y con toda la sinceridad, muchas gracias y felicidades. Ay, muchas gracias por tus palabras, Itzia. Digo, las felicitaciones las valoro, las recibo y las agradezco infinitamente, pero reconozcámonos también como un gremio digo, lo agradezco enormemente, pero sí hay que reconocer que es nuestro trabajo y que de repente como que estando en la función pública, como tú lo mencionas de alguna manera, los reflectores y demás es lo que muchos pretenden, pero realmente lo importante es ser muy congruentes con el cargo y eso me lleva a contestar tu pregunta. Los discursos de odio incluso son un tema que incluso en las simulaciones de juicio, estas simulaciones ficticias que realiza el alumnado en diferentes competencias de derechos humanos, el año pasado, curiosamente, en una competencia que se realiza en Mendoza, Argentina, que se llama la CUYUM, se tocó el discurso de odio como uno de de las herramientas que muchas veces no solo el funcionariado, no solo los políticos, las políticas, sino también las redes sociales y estas plataformas que de repente pueden maquillar de dónde proviene en sí esta fuente, han sido como promotoras de discursos de odio, ¿no? Por ejemplo, discursos raciales, xenófobos, racistas, sobre todo, por ejemplo, enfocado en las poblaciones afrodescendientes y parte de pueblos originarios. Entonces, ¿cómo podemos nosotras? Primero, hay que saber detectarlo. Yo creo que eso es lo primero, o sea, no confundir un discurso que pueda ser aparentemente incluyente y sobre todo también pues que pueda maquillar un poco como un mensaje que sea catalogado un discurso de odio, porque muchas veces, y seamos muy honestas, estos discursos de odio tienen eco dependiendo de quién los conduce, dependiendo de quién los hace. Por ejemplo, creo que el caso más ilustrativo puede ser como el discurso que durante su campaña y después su mandato Donald Trump hizo en contra de la comunidad no solo latina, sino de otras diferentes nacionalidades y en general a las personas en contexto de movilidad humana. Entonces, hablemos de que ese discurso no viene de cualquier persona, ¿sí? O sea, y por cualquier persona me refiero al poder que tiene la persona de incidir. Entonces, nosotras dentro de nuestra trinchera, dentro de nuestras funciones como funcionarias públicas, primero tenemos que detectarlo o lo podemos detectar justamente con el conocimiento que tienen nuestros equipos, ¿sí? O sea, que los discursos de nuestros equipos, de nuestros espacios laborales sean congruentes. Y si asumimos que trabajamos con alguien que de alguna manera tiene un poder de decisión,
importante. Por ejemplo, en este caso, para ustedes que trabajan para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues el titular de la comisión, las y los visitadores, pues que guarden una congruencia dentro de su discurso de odio, porque los discursos no solo tal cual son dialécticos, tenemos también discursos de odio reflejados en resoluciones vacías, donde, por ejemplo, la comunidad de la diversidad sexual necesita tener eco a través de estas resoluciones, pero no hay una verdadera información, no hay algo que pueda hacer un eco profundo, y eso, aunque no sea discursivo en la dialéctica o en el habla, mejor dicho, pues bueno, también puede ser como parte de esos discursos de odio. Entonces, yo creo que podemos identificarlo, pues a través del conocimiento que tenemos. O sea, que empecemos con nuestros equipos de trabajo, que estemos incentivando a que estudien y se preparen nuestros equipos de trabajo, y que sobre todo llevemos el mensaje del yo creo, yo pienso, que lo dejen en casa. Que lo dejen en casa para sus decisiones personales. Porque eso de que, no, yo no estoy de acuerdo porque creo esto, sí, ajá, pero no es lo que tú creas como persona, es lo que tenemos que hacer como institución. Yo creo que, espero haber contestado eso, pero creo que puede ser una manera importante, y sobre todo, si ustedes de oficio, porque yo ignoro su ley, pero si la equiparo a la ley de la Comisión de Jalisco, pues ustedes de oficio pueden iniciar investigaciones y pueden incidir sin necesidad de que haya una queja de por medio. Entonces, si es que esa facultad se los permite su ley, pues adelante. O sea, si saben de algún espacio donde se estén difundiendo estos discursos de odio, hay que trabajar, porque seamos también muy francas, muchas veces tenemos defensorías del pueblo muy tibias, muy tibios. Y esto responde a una cuestión política que yo entiendo perfectamente, pero no estamos en estas comisiones para agradar estamos ahí para confrontar Y entonces, digo, sé que es muy difícil, tampoco les voy a pintar como el escenario muy fácil, ¿no? Pues sé que es difícil, pero justamente dialogando con una persona que admiro muchísimo, que es Guadalupe Morfín, quien en Jalisco fue también presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y fue comisionada en Chihuahua previo a los trabajos que surgieron después de Campo Algodonero. Ella siempre, bueno, hace poco la invité a que estuviera con mi alumnado, y invita al alumnado a ser confrontativos, a ponerle nombre real a las cosas reales que suceden, ¿no? Sin tibieza, sin estupor, vayamos por, por lo que realmente nuestras facultades nos confieren, ¿no? A evidenciar violaciones a derechos humanos. Maestra Judith, muchísimas gracias. Estamos sumamente agradecidos con esta participación. Sabemos que, si tú nos lo permites, no va a ser la última vez y no vamos a poder estar aquí. Nos gustó realmente bastante tu participación, el dinamismo, la pasión con la que nos transmites tus conocimientos, y por supuesto que nosotros vamos a estar encantados de que estés aquí muchas veces, y pues aquí los michoacanos que estamos presentes, y también compañeros de Guerrero, de Jalisco, no me dejarán mentir, y pues por supuesto que vamos a seguir en comunicación y vamos a seguirte invitando aquí a que participes con nosotros con diferentes temas, e incluso continuar con porque es muy amplio, y pues realmente te dimos muy poquito tiempo para desarrollarlo. Entonces, muchas gracias, Judith.